Hola, ¿cómo están? Soy yo, Jenny Álvarez, nuevamente en su programa Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latin X Radio y como siempre, como cada semana, les traigo un programa buenísimo, un invitado buenísimo y en esta ocasión pues no es la excepción. Está con nosotros Javier Adrián, que también es conocido como Pa Primerizo en las redes sociales. ¿Cierto, Javier? Cierto, cierto. Gracias, Jenny, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en estas ondas hertzianas o digitales. Perfecto. Y bueno, y no solo eres conocido por como Pa Primerizo en las redes sociales, también tienes ahí tu historia de actuación y Ay, comerciales y todo sí. eso, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos. sí. Yo soy actor también en evolución, en constante evolución. Tengo una historia de actuación desde mi país natal, Venezuela, que para los mexicanos que nos están escuchando, evidentemente no soy mexicano de nacimiento, pero sí de nacionalidad. Em, Vengo haciendo comerciales durante más de 10 años y tengo un perfil también que es Java Adrianes y ahí pueden ver un poquito de las cosas que yo hago. Pero lo curioso de esto es que desde antes de ser papá, o sea, para que tenga una idea, mi hija Sofía tiene 5 años y medio y yo tengo 10 años actuando. Y en esos 10 años, el 80% de las cosas que he hecho siempre ha sido de papá. Papá joven, ahora no papá, ahora papá no tan joven, pero sigo siendo papá, lo cual siempre fue un indicador para mí de que lo de la paternidad lo traigo en la sangre, parece. Perfecto. Y ensayaste, oye, ¿quién tiene chance de ensayar la paternidad o la maternidad, no? Y bueno, a lo mejor se están preguntando, ¿y de qué van a hablar hoy? Hoy vamos a hablar precisamente de la paternidad, el rol de los padres, porque hasta hoy, Javier, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hasta hoy o hasta hace poco más bien, hasta hace poco era como la maternidad, Ujú. la mamá que está ahí por todo, la mamá que muere por sus hijos, la mamá que le cambia la vida y le cambia el mundo cuando nace un bebé, y ya nunca vuelves a ser igual y estás en todo y haces de todo y trabajas fuera de casa y trabajas dentro de casa y hay que apapachar a la mamá. Luego viene esta conciencia, ¿no? Después de la mamá luchona que se muere Ujú. por los hijos, viene la conciencia de también la mamá importa, hay que apapacharla, hay que acompañarla, hay que prepararla, o sea, hay que educarse como mamá, hay que prepararnos, ya se empieza a hablar mucho más y la verdad es que a las mamás nos cayó súper bien esto de que ya hay más temas de los que podemos hablar y se vale a veces no estar bien y se vale tener miedos y se vale todo eso. Pero entonces ahora viene esta nueva hola, podría decir, o esta nueva era donde, oye, y el papá también es importante. Ya no es nada más el papá ausente proveedor que viene, trae dinero, si bien le va, no sé, y está emocionalmente distante. Me encanta ver cuentas como la tuya, donde veo la importancia del papá. O sea, papá también tiene miedos, también quiere estar involucrado, también quiere ser parte de la vida de sus hijos, también se tira al piso a jugar. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Ya hablé mucho yo de aquí en adelante. El micrófono es tuyo. Sí, tú sabes que desde que yo estoy, mi cuenta nació con mi hija, ¿no? Yo quería gritárselo al mundo y desde, esto es muy cómico porque yo siempre le digo a todo el mundo y cada vez que me entrevistan lo digo, yo quería ser papá desde que yo tenía como 13 años y debe ser por eso para mí era natural actuar como papá desde antes de serlo, ¿no? Siempre, siempre, siempre sentí como esa facilidad o vocación por ser papá, no, nunca tuve miedo de hacerlo. Y me llegó cuando tuve 30 años. Así que tuve bastante tiempo para esperarla, para ansiarla y para prepararme. Y yo desde ese momento, digamos, en el momento en que la abrí, era simplemente para llevar una bitácora de mi historia con mi hija y que ella cuando creciera tuviese un registro de lo que nosotros habíamos hecho o de la vida que llevábamos. Y era muy cómico porque los primeros seguidores y toda la gente que me empezó a seguir fue así como, wow, qué increíble ver a un papá en estas, qué increíble que te abras al mundo a expresar tus sentimientos y a decir lo que significa para un hombre ser papá. Y yo decía,
bueno, sí, está bien, pero dentro de mí decía, ¿por qué esto tiene que ser guau? O sea, no Ujú. entiendo por qué tiene que ser guau cuando es una normalidad. Esto debe ser una normalidad. Me da muchísimo gusto después de un tiempo y sobre todo después de que llegué a México y empecé como a convivir con muchos más colegas, para decirlo así, que no solamente son papás involucrados ¿Colegas te detrás de refieres las a papá o a te refieres papás. a actores? Ah, ok. No, a Ok. papás que digamos, detrás de la cámara del celular, también son tan involucrados como somos los que estamos delante de las cámaras llevando un mensaje a través de las redes sociales. Ujú. Y veo como hay una red y una comunidad gigante y eso me llena a mí de regocijo porque digo, qué bueno que no estoy solo, porque entre más seamos, más normal va a ser. Y hacía falta un lugar donde pudiéramos apapacharnos nosotros también como hombres con los miedos que tenemos. Lo que las mujeres no saben es que cuando estamos en las fiestas, en esas barbacoas, en las carnes asadas y en todo eso que ustedes nos ven que estamos ahí echando la chela y en la carne como apartados del mundo y pensarán que estamos hablando de cualquier sandez, lo que pasa ahí en esa conversación es que estamos hablando todo el rato de los hijos y del miedo que tenemos y buscando alternativas que a lo mejor no las abrimos quizás a las ¿Es mujeres o en al serio, mundo en Javier? O sea, general. ¿realmente entre ustedes sí se platican sus miedos? Yo pienso siempre como que los Siempre, hombres no comparten eso. siempre. No tienes idea de la cantidad de comunidades a las que yo pertenezco de papás que me da risa porque son un poquito clandestinas, como que no quisiéramos que se enteren las mamás de que nosotros tenemos esos espacios. Pero bueno, hago aquí la acotación de mis grandes amigos de Papá Alfa que tienen una comunidad gigante de papás y dentro de esa comunidad ellos tienen un grupo cerrado, Ujú. clandestino, que ni siquiera voy a decir el nombre para que no nos los quiten ese espacio, Ya queremos saber. porque es maravilloso. Allí hay solo hombres, solo papás. Y no tienes idea, Jenny, de la cantidad de cosas que se leen allí. A mí a veces se me paran los pelitos porque escucho o leo cosas de papás que dicen cosas muy graves como acabo de perder a mi bebé. Me Mm. siento muy mal. O los temas del divorcio que están tan sobre la mesa en donde siempre el papá es el que está más satanizado y muchas veces hay muchos casos en los que la mamá es la que quizás no le presta tanto atención a los hijos porque también existe y el papá está angustiadísimo porque no sabe qué hacer como para que las leyes le crean que él es el que tiene que estar con sus papás. Entonces, cosas como esas que Ujú. ustedes las mujeres quizás ni se imaginarán que entre nosotros lo hablamos, existen estos lugares ahora y a mí me parece maravilloso, pero maravilloso que esto se esté dando porque me siento parte de una comunidad que también me apapacha y que me entiende, Mira, me que no soy encanta, como un perro verde, ¿no? claro, me encanta que has dicho varias veces la palabra papacha y es como raro escucharlo. Y tienes razón, no debería ser raro escuchar No, que un papá diga, también necesitamos el apapacho. Entonces, totalmente. puedo ver perfecto la evolución de la mamá, o sea, de mamás. Yo soy mamá por muchos años, o sea, tengo 5 hijos, la mayoría Sí. ya sabe, ¿no? Tengo 5 hijos y mi hija mayor tiene 26 años. La Además, tuve, una mamá valiente, porque tener uno o dos hijos es fuerte. Pero ya tener tres, cuatro y cinco, eso es valentía, eso es coraje. Te eso es felicito. como, gracias. Y no creas, tú dijeras, bueno, tiene toda la experiencia del mundo, ya es la mamá perfecta, pero no venimos a hablar de maternidad ni de mí. Pero lo que les quería hacer la aclaración, mi hija mayor tiene 26 años, la tuve a los 10 por si están haciendo cuentas, ¿no? Pero, pero sí, sí fui mamá muy joven, la verdad sí, pero no a los 10 obviamente. Pero bueno, puedo ver la evolución porque me tocó ser mamá y tener la comunidad de mamás hace 26 años y crecer con ellos, ¿no? O sea, con esas mamás. Pero también me tocó, mi hija menor pues ya es más pequeña y también me tocó esta, y ahora con mamá intencional, pues me toca esta comunidad de mamás actual. Entonces sí puedo ver perfecto la evolución de la mamá que debería sacrificarse y la que no se sacrifica en todo es satanizada y después como, hey, no, oye, también importamos y todo esto. O sea, ¿cómo fue esa evolución de, oye, mamá importa y mamá
hay que abrazarla. Y ahorita, como te decía al principio, y ahorita me lo estás confirmando, qué padrísimo es ver papás que ya dicen como, hey, también nosotros, también vamos también apapáchenos. Entonces, escucharte oír esa palabra, decir esa palabra, perdón, escucharte decir esa palabra tantas veces, digo, qué padre, porque no es común que los hombres digan, hey, yo necesito un apapacho. Y es Entonces, completamente necesario, Jenny, porque nosotros somos seres humanos también, que ujú, aunque sí tenemos una investidura un poco más de protección y de fuerza, ¿sabes? Que sí, como no solamente es lo que se ve desde afuera, sino lo que nosotros queremos transmitir, en algún momento hace falta que nos abracen, en algún ujú, momento hace falta que alguien me entienda, porque también tengo miedos y muchas veces los miedos ah, de nosotros son distintos a los de ustedes. Quizás ujú, nosotros, nuestros miedos van más por el lado del dinero, de si soy capaz o no soy capaz de criar a este chamaco o esta chamaca como debe ser, por el buen ujú, camino, que no se me desvíe en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que sea un buen ujú. ciudadano. Ese tipo de cosas son los miedos que normalmente a nosotros nos atacan, sin contar la cantidad de cosas que a nivel biológico, digamos, los niños van experimentando o van teniendo desde que son muy chiquiticos y que, bueno, uno sabe, siempre No tienes idea. en la imagen del trucutru no tienes ni idea y estás como que, y esto cómo se hace? Yo tengo historias de eso, no sé si da chance en este segmento No, decirlo. vamos al siguiente y ahí me cuentas mucho. Ahí te voy a contar una historia chévere que yo tengo de evolución mía, personal, como papá, que se creía experimentado. Ok, perfecto. ¿Y sabes qué? Quisiera que en el siguiente segmento, Javier, platicáramos sobre aquellos papás, ¿cuál es la importancia de que el papá esté involucrado? Yo creo que hay todavía, tristemente, hay mucha ignorancia en eso. Hay muchos papás no involucrados porque no tienen idea o no tienen conciencia de cuánto impacta un papá, no una mamá, un papá involucrado en la vida de sus hijos y qué es lo que lo está deteniendo. Probablemente son estos miedos y todo esto que necesitan o necesitamos juntos como comunidad evolucionar. Muy bien, ¿Sale? Entonces, sale. vamos a esta pausa pequeñita y regresamos. Bueno, Gracias por continuar con nosotros. Estás en Latinx Radio y estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá con Javier Adriano, mejor conocido en las redes sociales como Pa Primerizo. Al final les vamos a decir todos los lugares donde pueden encontrarlo. por favor. Sí, no nada más en los comerciales. Bueno, y estamos hablando de la importancia de la paternidad, de cada vez vemos más papás involucrados, pero todavía necesitamos más papás involucrados en la vida de los hijos. Y Así antes es. de la pausa, Javier, nos comentabas que nos tenías una anécdota de tu evolución como papá. A ver, Sí, cuéntanos. porque para que veas que todos tenemos miedos, ¿no? Ujú, Yo, como te decía en el segmento anterior, que siempre quise ser papá y que me creía súper experimentado porque yo tenía 10 años y yo le cambiaba los pañales a mi hermano de 5 sin ningún ujú, tipo de problemas. Yo lo hacía sin problema. Y cambié a mis sobrinas, o sea, yo tenía como un cierto bagaje ya de lo que era la paternidad y no tenía ningún tipo de problemas con eso. Pero había algo en particular a lo que yo le tenía miedo, y es que tenía como una máxima en mi vida y yo no cargaba jamás a un bebé recién nacido, porque yo sentía que se me iba a resbalar de las manos, que lo iba a matar, que lo iba a romper, que lo iba a cualquier cosa, y nunca, 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 nunca lo quise hacer. Hasta que nació mi hija, ujú. que tuvo la grandiosa idea de nacer un mes antes de lo esperado. Guau. Y nació súper chiquitita, ni siquiera llegó a pesar 2 kilos. O sea, Entonces no solo era, era recién nacida, era una no, recién no, prematura. una prematura de estos bebecitos que la piel les queda grande. Así chico. Así era mi hija, toda arrugadita.
Y en ese preciso instante en el que salió de la barriga de su mamá, porque yo estuve presente incluso dentro del quirófano donde nació, de emergencia, eh, yo sentía en mi cabeza que habían dos cables así casi por unirse durante toda mi vida. Y en ese preciso momento que le vi la cara y que la escuché llorar por primera vez, esos dos cables hicieron así y se pegaron. Y todas aquellas ideas tontas de no voy a cargar nunca un bebé recién nacido, se me olvidaron, se borraron, las execré por completo, porque la primera vez que la tuve en mis brazos fue la primera vez que tenía un bebé, no solo recién nacido, sino mucho más pequeño de lo normal. Y ni se rompió, ni se cayó, ni la dañé. Ahí está, y cada vez más grandes. Todavía se me paran los pelitos porque eso a mí me da emoción. Digo, qué increíble lo que la paternidad te da. Qué increíble cómo te ayuda a enfrentar tus miedos y a quitar esos velos que tú mismo te pones, ¿no? Por eso yo digo que la paternidad no es fácil, para nada es fácil, y el que tenga dudas, que se lo piense y se lo repiense antes de embarcarse en este camino. Pero una vez que estás allí, a pesar de lo duro, son tantas las cosas que te trae como beneficio que vale la pena, siempre vale la pena. Claro, pero sabes que te escucho ahorita, Javier, y pienso, bueno, qué padre que te pasó eso, ¿no? O sea, qué increíble que te pasó eso. Pero no es la historia para todo el mundo. No, Igual no. que no es la historia para todas las mamás. O sea, porque muchas veces decimos como, es que en el momento en que sabes que estás embarazada, tu vida cambia, obviamente tu vida cambia. Nunca vuelves a ser la misma, obviamente nunca vuelves a ser la misma o el mismo. Y todo lo vas a hacer perfecto por instinto. Puede ser Ujú. y puede ser que no. Yo siempre decía, es que el instinto materno, a mí en lo particular, no me nació con mis hijos. O sea, me Ujú. fue Qué creciendo. interesante. Sí, entonces, y yo me moría, yo te voy a contar, que claro que ahora me atrevo a contarlo, pero en aquellos tiempos era como pecado, ¿no? Yo no bañé a mi hija, a mi primera hija, como hasta los 3 meses. No Ujú, me animaba, o sea, seguía con el miedo. ujú. Entonces, ya sea que quien nos esté escuchando le haya pasado lo que me pasó a mí, ¿sabes qué se vale? Pide ayuda. Si eres Sí, mamá o si eres papá. Y si eres totalmente, papá, no pienses como de que lo bueno que ahí está su mamá y que ella se encargue y no se espera de mí, entonces no me involucro. Pero si totalmente, totalmente. a quien le pasó lo que te pasó a ti, qué increíble. O sea, qué increíble porque es verdad, o sea, puede pasar. Pero esto me lleva a lo que hablábamos antes de irnos a la pausa, Javier. ¿Qué pasa cuando decíamos, "Ay, todavía necesitamos más papás involucrados"? ¿Por qué crees que hay tantos papás que no terminan de involucrarse o que su involucramiento es con o sea, hasta cierto punto? ¿Qué los detiene? Porque es importante. ¿Qué los detiene? Bueno, básicamente pienso que es el miedo a cambiar, porque los hombres también cambiamos radicalmente cuando nos convertimos en papás. Eh, yo considero que es para mejor siempre, siempre tenemos como una evolución, ¿no? Dentro de nosotros, pero muchos hombres no están preparados. Hay hombres que les llega la paternidad de repente y que les llega sin planificar. Y eso Ujú. aterra, eso asusta muchísimo y yo lo comprendo. Pero existe algo que es el machismo y sobre todo en Latinoamérica, que tengo que decirlo con el perdón de todas las mujeres que nos están escuchando, viene, viene arraigado muchísimo por las mujeres de las antiguas generaciones, sobre todo las abuelitas, las mamás de sus mamás, que siempre a los varones como que les daban un sitial distinto y los ponían en una casilla distinta, usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer lo otro, y de ahí yo creo que parte todo. Lo bueno es que hoy en día los hombres estamos entendiendo que nuestras casillas pueden ser múltiples,
que no tenemos que Ujú. estar en una sola casilla y que además hemos descubierto que es fascinante y que nos gusta y que además nos hace sentir como bien haberlo hecho. O sea, como que cambiar un pañal es un logro más desbloqueado y sí puedo, o sea, sí puedo hacerlo. Soy tan chingón, no sé si se puede decir esa palabra al aire, Si no, el eh, editor lo va a quitar. que me ponga un pitito ahí. Pero que soy tan grande como estas mujeres que lo hacen y lo hacen con una gran naturalidad. Para nosotros, esos son logros que se desbloquean. Eh, y definitivamente entendemos, o al menos los que estamos involucrados al 100%, que tenemos un papel tan fundamental en el desarrollo de los hijos, que no hay manera de que estemos fuera de esto, ¿no? La mamá es la mamá. Ahí sí te puedo decir que hay roles o que hay casillas, porque Ujú. así lo ven los hijos naturalmente. Ujú. Mamá tiene una manera de proceder y de actuar y papá tiene otra completamente. Y ustedes no me van a dejar mentir que muchas veces pasan como cosas anecdóticas que la mamá está siempre muy aprensiva y entonces los cuida y los apapacha y está pendiente y no se atreve nunca a soltarlo en una resbaladilla tan alta porque le da pavor y el papá es el que se lanza con ese muchachito por esa resbaladilla juntos y vamos a hacerlo porque yo o mi labor es quitarte el miedo, mi labor es que tú Ujú. eches para adelante, que no tengas eso y la mamá es la protección. Entonces, cada uno tiene un balance, cada uno tiene una forma de demostrar cariño y de ayudar a evolucionar a tu hijo o a tu hija. Por eso muchas veces cuando me dicen que las mamás luchonas, a quienes admiro profundamente porque les toca una labor titánica, sí no estoy tan de acuerdo cuando dicen que yo soy mamá y papá Ujú. No. al mismo tiempo. No estoy tan de acuerdo porque la verdad es que el lugar del papá no lo va a poder rellenar una mamá nunca, con Ujú. el respeto y con todas las distancias, porque Y nosotros es tenemos una ciencia, manera de no hacer. es una opinión, es ciencia. Es ciencia, es Exacto. totalmente comprobado. Así como cuando un papá está viudo, que hay casos, te lo puedo decir que en estas comunidades hay un montón, y tienen que hacerse cargo, tampoco dice, porque nosotros dentro de nuestras conversaciones no decimos es que yo soy mamá y papá, no, yo soy papá. O Ujú. sea, Papá creo que los soltero, hombres, tal vez. creo que Papá. los hombres la tenemos bien clara. O sea, yo sé que no voy a ser nunca una mamá. Más bien trato, o en esos casos tratan de conseguirse a una mamá para que esa figura sí la pueda sustituir de alguna manera Ujú. en ese núcleo, ¿no? Ujú. Pero, pero ese mismo machismo ha hecho que las mujeres también tengan como esa cosa de que cuando son solteras, por el mismo desprecio a esa persona que las dejó Ujú. malamente, entonces no, soy más fuerte y yo no me hace falta y no necesito un hombre para vivir. Nadie está diciendo que necesitas un hombre, pero no puedes sustituir la figura paterna contigo nada más. Ujú. Al final, lo que yo veo, o sea, y que me da gusto a veces y también me da un poquito de risa, es que estas figuras y estas mujeres que están en estas posiciones, cuando tú analizas su entorno en profundidad, te das cuenta que siempre consiguen esa figura paterna en alguien más, que no Ujú. necesariamente es su pareja, a lo mejor es el abuelo, o a lo mejor es el hermano, o a lo mejor es un amigo, un El tío. compañero, pero uno se hace de una tribu que siempre te ayuda a contener esas cosas. Siempre hay alguien con el que tú logras que tu hijo o tu hija haga clic y tenga ese vacío, porque siempre hay un vacío cuando no hay un papá. Y Y a los sabes que papás, me encanta que digas esto porque, mira, como dices, no, no estamos diciendo una mujer necesita de un hombre, no. no, Estamos diciendo un niño o una niña necesita de un papá, sí, sí. 100%. Entonces, y no estamos quitando el mérito a estas mujeres que han tenido que tener retos dobles o triples cuando tienen que ser quien provee, o sea, sí puede ser la proveedora y la mamá y todo esto, Ujú, pero no hay manera de ser la imagen paterna, eres la sí, imagen materna, porque si fueras la imagen paterna, entonces el niño todavía le falta la imagen materna. Si una ujú, mamá suple y ahora es solamente imagen paterna, entonces le falta la imagen materna.
Entonces, ¿cómo le, ¿cómo le podemos decir a un niño, no necesitas de un papá? No, no le podemos decir a un niño, no necesitas de un papá. Tampoco es necesario que te consigas una pareja, como bien lo dices, pero sí una tribu. No, Me encanta que estés necesitas de la tribu, porque sabes que ahorita que te estoy escuchando también analizo la idea de que existen diferentes tipos de familia y eso hay que decirlo. Ujú, Y muchas veces pasa, hay familias homoparentales como de mamá, mamá, que son dos mamás, no hay papá. Y esas mamás generalmente consiguen en amigos o gente muy cercana esa figura paterna. Y pasa ujú. también con papá, papá, que en algún caso tienen una amiga que va supliendo o la madrina o alguien que hace de esa figura materna. Y Digo, ya sería como otro tema para claro, otro, pero lo que te pero quiero decir es que pasa naturalmente que nosotros sin darnos cuenta y de manera inconsciente siempre estamos buscando llenar esos vacíos, porque aunque de la boca para afuera digamos que no hace falta, hacia lo interno sabemos que sí, claro. y el Así mismo cuerpo te lo pide. es necesario, es necesario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esto porque, bueno, regresamos con esto. Es tan importante que un niño tenga la figura materna y la figura paterna. Esto se está poniendo caliente, señores, no se lo Yes. pierdan. Continuamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando de la importancia de la paternidad, la importancia de un papá involucrado y estamos hablando con Pa Primerizo, así lo conocemos en redes sociales, o Javier Yeah. Adrián. Entonces ya vimos esto como, ya hablamos de esto, Javier, la importancia de que un papá esté involucrado, no nada más una mamá. Siempre un niño necesita la imagen paterna. Y sabes qué, pensando en esto, hay tantas heridas que los adultos tienen que sanar que Sí, fueron provocadas por la falta de una imagen paterna, por un sí. abandono paterno. No necesariamente el papá que se fue por los cigarros y no volvió. Muchas veces es el abandono de mi papá jamás jugó conmigo, no tengo un recuerdo que mi papá me abrazó y fue cariñoso y me dijo te amo, este, no sé, o sea, hay muchas maneras de, de herir a un hijo con la Ujú. falta de un papá. Por ejemplo, yo platicaba con un adulto que decía, ahora entiendo que muchas de las cosas que yo hice toda mi infancia, mi adolescencia y ahora como adulto, era para tener la aprobación de mi papá. Yo Sí. tenía un perfil como artístico, pero mi papá era muy deportivo. Y yo abandoné todo lo artístico, dejé la música, dejé la pintura, dejé todo que me llenaba realmente para jugar deportes y lo hice muy bien, pero mi papá siguió sin voltearme a ver. Entonces, y es una herida grave, o sea, es una herida profunda que esta persona que te digo ha tenido muchos años de terapia que gracias a Dios accedió o entendió la importancia de la terapia, pero hay muchos por ahí que ni siquiera se han involucrado en terapia. Entonces hay muchas heridas que faltan, que faltan sanar por la ausencia del padre. Entonces, sean esos padres que sus hijos no van a tener que sanar esa herida. 100%. Tú sabes que eso es como una evolución. Otra vez estamos, es que la paternidad es eso, se trata de una eterna evolución. Porque todos los días estamos aprendiendo. Tú lo dijiste al principio que aunque eres mamá de 5 hijos, todavía no eres la mamá perfecta, ni lo vas a llegar a ser nunca, porque uno está todos los días aprendiendo de todas las situaciones que se van presentando. Eh, yo te voy a decir que me identifico mucho con esa historia que acabas de contar de tu amigo, porque yo tuve una situación similar. Yo tuve un papá muy, 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 muy presente, muy cariñoso, muy amoroso, igual que mi mamá, una familia muy, muy involucrada en muchas cosas, pero también por quizás desconocimiento o dejarse llevar un poco por la convención social, tuve un poco esa poca empatía sobre lo que era mi vocación realmente. Yo soy actor después de viejo, después de grande, porque en su momento no era como, o sea, mi familia no es para nada artística, yo creo que soy como esa
La oveja Esa, negra. sí, la oveja negra o el perro verde que no se parece, soy como Lisa en Los Simpsons, o sea, soy como así como que no se halla, ¿no? Entonces, imagínate, yo soy de profesión ingeniero geólogo, Wow. eh, totalmente diferente a lo que soy hoy. ¿Por qué? Bueno, porque eso era lo que dictaba la convención social, lo que era mi hermano mayor, un poco lo que mi papá y mi mamá querían, tú sabes, para que tuviese una carrera que tuviese más oportunidades. Y resulta que al final yo terminé tomando mi camino, el camino que tenía que ser desde el principio. Pero Ujú. son heridas que quizás yo tuve en su momento y aprendí a sanar porque aprendí a perdonarlos también en el entendido de que sé que no era culpa de ellos, era como una cosa del desconocimiento, ¿no? Y además te fue fácil porque eran papás involucrados y Eran amorosos. papás involucrados, que lo siguen siendo, eh, pero hoy día que soy yo papá, digamos que eso a mí me ha marcado mucho para que yo sea el papá para Sofía que yo no tuve o en mirar eso y tener como mucho más apertura a ese tipo de cosas. Sofía ha heredado de mí toda la parte artística y es innegable, o sea, le gusta todo lo artístico impresionante. Y yo, bueno, gracias a Dios que tengo esta semilla esta vena artística para haberme dado cuenta, igual su mamá lo ve, lo nota, y digo, vamos, o sea, esto hay que potenciarlo y yo la voy a acompañar hacia donde quiera ella. Quizás en algún momento de su vida dice, no, definitivamente no es lo artístico, soy científica, vamos para adelante también. Ujú. Entonces todo esto es una evolución y un desaprender, porque también uno trae un chip de cómo te criaron y de las cosas que hicieron contigo y tú automáticamente como que lo primero que buscas hacer es eso y después te toca hacer como acto de construcción y decir, no, las cosas no son así porque también hemos evolucionado como sociedad. Las cosas son diferentes. Entonces, eh, esa es la importancia de involucrarse, de estar ahí metidos. O sea, no es nada más estar presente y ser cariñoso. El cariño es fundamental. Muchas veces creemos que hay que proveer y hay que traer el pan y hay que comprar y hay que hacer esto y no sé Lo qué, cual es esa es nuestra cierto, no vas función. a dejar a tus hijos morirse de hambre. Por supuesto, pero eso sin cariño no sirve de nada, porque el día de mañana son heridas que no van a sanar nunca, ¿entiendes? Porque en mi caso, por ejemplo, yo, a pesar de que tenía una herida porque era incomprendido de alguna forma, todo el cariño que había alrededor compensaba todo. Entonces fue muy fácil para mí perdonar, fue muy fácil para mí entender de dónde venían esas acciones, porque había mucho amor y mucho cariño involucrado. Pero ¿qué tal que no hubiera sido el caso, Javier? O sea, ¿cuánto te hubiera costado sanar esta herida si además de no ser comprendido en tu verdadera vocación, no te hubieras sentido amado por tus papás? Que es un caso, es lo más común, porque Sí. papás que no están involucrados, o sea, si tu papá nos estás escuchando y no estás involucrado, no hay manera de que conozcas a tu hijo, no hay Mm. manera de que puedas estar ahí para observar, tiene facilidad, le gusta esto, en esto es en lo que florece, no hay manera. Entonces, muy seguro que tu mente te vaya a decir, necesita dedicarse a esto, necesito guiarlo por aquí, porque creas que es lo que necesita, pero no estás tomando, no estás guiándolo con conocimiento, porque si no estás involucrado, no conoces a tu hijo. Y algo muy importante que tienen que saber las personas que nos escuchan es que los hijos aprenden por imitación. Ujú. No es tan difícil, o sea, lo único que uno tiene que procurar a- es ser un buen ciudadano o hacer las cosas de la manera más correcta que tu instinto o tus principios te dictan, ¿no? Eh, Todas esas cosas y todas esas acciones que hoy nosotros les enseñamos, porque se lo estamos enseñando todos los días con cada una de las acciones que hacemos, en el futuro se van a reflejar en ellos. Y entonces es muy importante involucrarse desde ahora, porque si tú quieres que en el futuro esa personita que tú estás criando aporte a la sociedad y que sea una persona de bien y que digamos que de estas personas que vale la pena, ahí está tu trabajo y ahí está ese involucramiento que debería haber por parte de papá.
No hace falta que yo me siente todos los días a hacer la tarea y que entonces vea como yo sé mucho de matemáticas y entonces le enseño por aquí, le enseño por allá. Hace falta que yo en el día a día aquí le enseñe valores, que le diga, di las buenas, di las gracias. Con mi hija me voy todos los días en Uber al colegio y es una rutina que cuando nos subimos al Uber le damos los buenos días al Uber, le decimos gracias por su servicio, eh, y ella lo ve en mí. A veces no hace falta que yo le pida que lo diga, porque como yo ya lo hago, ella ya lo está agarrando y para ella es natural que eso suceda. Claro. Entonces, esa es parte de las cosas. Entonces, cuando tú no te involucras, después en el futuro te vas a arrepentir. Ujú. Porque, Sí, no es necesario grandes acciones, que te acompañe al súper y vea cómo tratas a otros, que te exacto, acompañe, que vea si te pasaste el alto o si respetas las leyes o si das una mordida cuando te detienen, si estás exacto. aportando a la corrupción o si estás aportando a la honestidad. Todo eso me recuerda una vez que fui al súper con mi hija y la persona que el viene, que nos dice por aquí. Yo le dije, Ajá. bueno, gracias, le di una propina y le dije, Dios lo bendiga. Y mi hija tenía en aquel entonces como 4 años y me dijo, ¿por qué tú quieres que Dios bendiga a todos? ¿Por qué dices siempre eso? Y yo, porque quiero que Dios bendiga a todos. Claro, Pero dije, nunca me había puesto a pensar que ella estaba escuchando eso, o sea, como no lo decía para que ella lo escuche. Pero puede claro. ser eso y puede ser cualquier, como dar las gracias, como tratar bien al mesero, como todo esto. ¿Cómo te involucras? Por ejemplo, si alguien nos está escuchando oye, sabes que yo ya no me involucré desde bebé, mi hijo ya creció, ahorita no hay mucha comunicación. ¿Cómo podemos empezar? Si nos puedes dar un tip antes de irnos a esta pausa, este, unos tips chiquitos y en la siguiente ya entramos de lleno con consejos prácticos que nos des. La verdad es que nunca es tarde, Jenny. Y yo diría que la conversación, preguntar diariamente cómo estás, qué necesitas, necesitas algo de mí, cómo puedo ayudarte, eso es básico. Probablemente al principio, si ya no hay una relación, digamos, de rutina con esto, el niño va a tener cierta resistencia hasta que un día se rompe esa resistencia y empieza a contar. En el momento en que existe el diálogo y hay conversación bilateral, todo fluye, te lo prometo. Claro. Y sabes que le corresponde al adulto. Yo he escuchado Claro, muchos adultos decir, es que mi hijo no quiere. O sea, ya ni le insisto. cien Es por que ciento. le corresponde al adulto insistir. Como dices, si no lo ha habido hasta hoy, va a haber una resistencia y no se trata de intentarlo una vez o dos. Le corresponde al adulto insistir. Todos los días. Vamos a esta pausa y regresamos. Y quisiera empezar, mamás que están por ahí escuchando, que empecemos el siguiente segmento con, creo, tú me dices si no, creo que el obstáculo número uno para que un papá conecte con sus hijos es la mamá. ¡Pum! Vamos a ver si es cierto. A ver No qué se opinas. pierdan el próximo segmento. Pues regresamos. Este es el último segmento de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando de la importancia del papá involucrado, cómo cambia la vida de un hijo cuando su papá está involucrado en su vida en todos aspectos. Y antes de la pausa, pues tiré esta bombita, ¿verdad? Creo, creo desde mi perspectiva, lo que yo he visto y me confieso culpable, que muchas veces el estorbo más difícil de quitar de un papá para conectar con sus hijos, mamás, somos nosotras. ¿Tú qué piensas, Mira, Javier? yo tengo que decirte que estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo y con ese planteamiento, Mira, porque mi mami me trajo, ¿ya ves? qué linda, qué linda. Gracias, mami. Em, Mamás que me están escuchando, no importa si nosotros vestimos al niño o a la niña como payasito o payasita de circo y los dejamos salir así y que sean felices. No importa.
Es decir, con esto quiero decir que muchas veces las mamás tienen como esa concepción de que las cosas se hacen como ellas deciden. Se viste de esta manera, se baña de esta manera, come de esta manera, se le hacen estas rutinas de esta manera y papá lo hace distinto, pero no mal. No Ujú. por el hecho de que lo hace diferente, lo tiene que hacer mal. Y eso es muy importante, porque entonces allí es donde vienen estas trabas, según mi punto de vista. Ahí es donde vienen estos obstáculos, como tú lo llamas, de nosotros poder ejercer nuestra paternidad a plenitud. Porque, a ver, o sea, déjame ser, déjame expresarme como a mí me gusta expresarme y déjame demostrarle a ella o a él que acá tiene otra personalidad que puede también a lo mejor de acá sacar cosas que le ayuden a construir su propia personalidad. No todo tiene que ser como tú lo dices y como lo Claro. dictas, ¿no? Cada Igual uno tiene una aportar. forma de hacer y que igual le aporta, Ujú. sencillamente. Y yo me he encontrado con tantas veces ese ejemplo en amigos, en gente que veo por ahí en las redes sociales, en tantas cuentas y tantas cosas que hay en donde satanizan un poco la forma en la que los papás hacen las cosas de los hijos porque son más toscos, porque a veces no saben, porque están aprendiendo. Y ven acá, tú no sabes cambiar ese pañal, ven acá que yo lo cambio. Mejor lo cambio yo y lo limpio porque tú seguro le vas a dejar la colita sucia. Y no, señores, o sea, esto es un tema de aprender. A lo mejor el papá un día le dejó la colita sucia y el niñito se irritó. Van, le colocan la pomada, aprendió, la próxima vez lo limpia mejor. Pero si no pasa por ese Si le proceso, permites si hacerlo le la próxima permite, vez. claro. Pero si papá no pasa por esos procesos de aprender, nunca lo va a lograr. Mamá también pasó por ahí. Lo que pasa es que mamá le cuesta más reconocer que también se equivocó al principio. Claro. ¿Entiendes? O sea, ahí es donde está la diferencia. O por ejemplo, yo escucho muchas mamás como, es que tengo que sentarme yo a hacer la tarea con él porque él no le tiene paciencia. Pues no le tiene paciencia porque no le has permitido desarrollarla, ¿no? O sea, Exactamente. deja que se siente, deja que se agarren del chongo, que se contenten después y ellos mismos se perdonen y continúen con el proceso y las próximas veces van a salir mejor. Tú cambias Totalmente. mejor un pañal porque lo has hecho 2.500 veces más que papá, no Sí. porque tengas más habilidades, regularmente es así, ¿no? Sí. Eh, Tú eres más tosco para jugar porque el niño necesita esa, por ejemplo, algo que yo estorbaba mucho a mi esposo es como, no jueguen así, o sea, no, lo vas a lastimar, va a terminar llorando, no le hagas cosquillas, yo odio las cosquillas, es un tema personal, las Claro. odio, de pensar en ellas me irrita. ¿Sabes que en terapia pude ir al evento específico en el que empecé a odiar las cosquillas de tal manera? Pero era mi tema, no era de mis Claro. hijos. Claro. Era algo Entonces, que tenían que vivir porque eso lo ibas a negar. yo no podía permitir a mi esposo jugar con mis hijos de manera ruda o de manera, o de hacerles cosquillas porque en ese momento entraba, paraba el juego. Y un día mi hijo me dijo, mamá, ¿por qué lo echas a perder todo? Y yo, ¡ah! Wow. Wow. Eso tuvo que haber dolido. Mucho, mucho Claro. me dolió. Entonces, porque estaba deteniendo, o sea, ellos tenían que esconderse para jugar Imagínate. de esa manera, esconderse de mí. No, no puede ser. Tú Ujú. sabes que una de las cosas, y aquí hablando un poquito más sobre tácticas o técnicas para involucrarse más y para que esto fluya mejor entre mamá, papá o el núcleo familiar que sea, es, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es hacer equipo. Mamá y papá tienen que ser un equipo para todo. Eh, Acá en mi casa, por ejemplo, nosotros desde el día cero decidimos compartir las labores y no encasillarnos cada quien en una labor, porque muchas veces entonces no, papá es quien la baña y mamá la duerme, o al revés. Aquí lo compartimos todos un día a la vez, un día sí, un día no. Ujú. Eh, un día la baño yo y la mamá la duerme, al siguiente día mamá le toca bañar y yo dormir. Y así vamos, ¿no? Y así con todas las rutinas. Establecer rutinas es básico,
básico para todos, rutinas para el bebé, rutinas para papá, rutinas para mamá, para que cada quien tenga como que todo bien estructurado. Lo hace mucho más llevadero. Y yo creo que una de las razones naturalmente por las cuales llegamos a esto de hacer equipo y de rotarnos en los roles es que ella, Sofía, en este caso nuestra hija, no viera en nosotros, en cada uno de nosotros, como que éramos lo que es que mi papá es el que hace esto y mamá es la que hace esto. No, sino que ella entienda que papá, hombre y mujer pueden hacer lo mismo. ¿Quieres que te diga algo curioso? En estos días mi hija me dijo, papá, eh, los hombres pueden cuidar a los bebés. Y yo le digo, claro, hija, yo cuando tú estabas chiquita yo te cuidé muchísimo. Sí, sí, bueno. Ah, sí, cierto. Y entonces, ¿las mujeres solamente no pueden cuidar a los bebés? Le digo, no. Solamente las mujeres no necesariamente tienen que cuidar a los bebés, también los padres, o sea, los papás. Y ella, así como esa, me ha hecho cantidad de preguntas en las que yo me doy cuenta que esta labor que en la que tenemos, en las que no hay diferencias en esta casa, en ella están haciendo algo, está aquí en esa cabecita algo está pensando, porque por algo lo dice, por algo lo pregunta, o sea, es lo que ella está viendo, a lo mejor está viendo unas diferencias con otras familias en otros lugares y ve que aquí se hace distinto y todo eso lo van analizando. Entonces, Claro. créanme que hacer esas cosas nada más, sin tener que explicarle a ella el por qué yo la baño hoy, mañana no, están haciendo diferencias en la mente de los hijos para el futuro. Y para ella es natural, aunque para ustedes como papás es intencional. O sea, no es algo que solo pasó, Exacto. lo hicieron con toda la intención. Y pienso en los niños que papá no vive con ellos y escucho tantas mamás decir como, es que él es un patán, él es esto, él abandonó. Lo peor que podemos hacer mamás es hablarles mal del papá a los niños. Vivan juntos o no, porque también se ve en familias que viven juntos. O sea, Sí, sí. los niños deben de ver, de hacerse un criterio. Ellos van a hacer su propio criterio y su propia opinión de papá y de mamá. Pero es importante que convivan con los dos, que estén con los dos. Y que se porte bien o mal contigo, sigue siendo su papá o Ujú. sigue siendo su mamá y lo va a querer por sobre todas las cosas porque Y, es su papá para y siempre. hay que promover la convivencia. Claro. ¿Qué nos puedes dar tips rapiditos? Ya nos diste varios, pero tips rapiditos para involucrarse, específicamente para papás. Mamás, si estás escuchando esto solo, háblale a tu esposo, háblale al papá de tus hijos y que escuche esto. Mira, tips súper rápidos. Desde el momento en que están chiquitas, desde el momento en que arrancan a ser papás, que está el tema de la lactancia materna, por ejemplo, en algún momento yo estuve conversando de esto con un compadre, también en redes sociales. em, ¿Qué hacemos nosotros cuando las mamás están dando pecho? O sea, somos unas estatuas. No, nosotros tenemos que colaborarle a la mamá, por ejemplo, en darle agua, en hidratarla, en hacerle un masaje en los pies, en acompañarla, en levantarse con ella en la madrugada, así no tengas nada que hacer, pero por lo menos para que haya un apoyo moral. Ujú. Digamos, esa presencia y esa opinión constante, ese preguntar constantemente qué puedo hacer, estar como siempre atento a las señales, mirar muy bien cómo se están comportando tanto mamá como los hijos, en el caso de los hombres, por supuesto, tener como esa mirada siempre 360 de todo lo que está ocurriendo para que no, siempre se te va a escapar algo, pero para que trates de atajar algún problema en algún momento. Hay cosas que a veces mamá no se da cuenta y papá sí. Ujú. Nosotros con Sofía, por ejemplo, hemos tenido casos en los que yo le decía a mi esposa, es que estoy notando en ella esto, esto y esto. Y la pandemia nos ha dejado muchísimo eso también, ¿no? Claro. Hemos tenido la oportunidad de poder observar a nuestros hijos y a nosotros mismos, a lo interno, de una manera que nunca antes lo habíamos logrado por la vorágine de la vida, ¿no? Eh, y de golpe mamá me decía, no, no vale, yo no creo que sea así. Hasta que luego lo volvió a hacer y llegamos a la conclusión de que yo tenía razón porque yo tenía esta visión. Entonces, ¿Cómo un hombre puede tener la razón? ¿cómo? Sí, es posible, puede llegar. O que, por ejemplo, un médico te dé la razón.
Nivel alfa desbloqueado, muy bien. Pero sí se puede, o sea, no hay que ser eruditos ni hay que ser demasiados estudiados para poder ser un buen papá. Lo que hay es que ser un buen acompañante y estar Ujú, como muy pendiente de las cosas. Y por sobre todas las cosas, el mejor tip que les puedo dar es ser equipo. Tienen ujú, que ser equipo para todo, desde el matrimonio hasta la paternidad. claro. Todo tiene que ser en equipo. Los días que se siente como un equipo y los días que no se siente como un equipo, igual, sé También, equipo. Ujú. también. Sí, lo peor que puede ver un niño es papás divididos. Entonces, Claro, porque tú puedes estar muy peleado y de ujú, repente tienen una pelea, pero primero no puedes hacerlo delante de los niños. Segundo, no le puedes demostrar eso a ellos tampoco de ninguna manera, eso de que no me hablo contigo, no. O sea, tenemos ni formas y usar maneras a de los hacer. niños, Ni ni usar, utilizar mucho menos. mucho. Mucho menos utilizarlo. Pero, por ejemplo, si aunque estemos peleados, las rutinas continúan. El que tiene que bañar, el que tiene que... O sea, no es que voy a hacer una pataleta yo para Ujú, escudarme de eso. No, no, no. Todo lo contrario. claro. Pues, pa primerizo, dinos dónde te encontramos, si alguien quiere seguirte, porque saben que si lo siguen en redes sociales, les prometo que va a haber mucho que aprendan, pero también mucho que se diviertan. Es súper Ay, divertida. sí. Sí, me Sí, gusta el humor, me gusta el humor, me gusta llevar la paternidad con humor porque así tiene que ser. Uno no puede andar por la vida, ¿sabes? Como María Magdalena llorando por toda todas las seriedad. esquinas. No, 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 para nada. Con humor ¿Dónde te además aprendemos encontramos? mejor. Pa primerizo en todos lados, en Instagram, más que todo en Instagram, también está en un fanpage en Facebook. Em, bueno, si me quieren seguir en mi perfil de actor también, Javadrianes, ahí me pueden seguir. Muy bien, pues entonces te vamos a seguir y acuérdense que a nosotros es en Facebook, intencionalmente somos papá y mamá. En Facebook, Instagram y YouTube, soy mamá intencional. Entonces, siempre tenemos estos temas interesantes. Me encantó este programa, Javier, porque sabes qué, regularmente yo solo dejo hablar, pero me encantó porque pude hablar también de mi experiencia como estorbo, sobre todo, para que mi esposo pudiera conectar con mis hijos. Aprendí a la mala, espero que ustedes no aprendan a la mala, no se esperen, que escuchen a Javier y que escuchen los consejos y si eres papá, te involucres. Empieza hoy y si eres mamá, permite que el papá de tus hijos se involucre. Así es, hagan equipo. Delicia de programa, Jenny. Yo estoy fascinado y gracias por la invitación. Cuando quieras, aquí hay un servidor para seguir conversando de estos temas que ahora es que quedan temas para hablar de las diferentes facetas de la paternidad. Así que Claro. millones de gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá en Latinx Radio y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye, bye.